Algunos lo ven como un misterio, lo describen así. Otros han oído hablar de ello, pero nadie realmente lo sabe. Bhagavad Gita. Fui a un darshan. Y no sé por qué, no podía dejar de llorar. En su presencia, por primera vez en mi vida, me encontré a mí mismo. Y la paz interior, el silencio interior. Nuestra mente no puede concebir quién es realmente. No es un ser humano normal como los demás. No podemos entender realmente quién es. Nunca es igual dos veces. Casualmente conocí a un leproso cuando acudí a los darshan. Ella le examinaba las heridas de todo el cuerpo, desde la punta de los dedos de las manos hasta la punta de los dedos de los pies. Y allí donde había pus, lo lamía y se lo limpiaba.
Volume 4, page 32. Dadle agua, no esto. ¿Por qué le dais esto? Es una mala costumbre. Es malo para su salud. Dadle hojas verdes, no cosas dulces. Mastícalo. Deja esas malas costumbres.
La primera vez que vi a Amma fue en París. Fue porque me habían hablado de ella la semana anterior. Entonces, al entrar en el vestíbulo, con todo el mundo de blanco cantando, aquellos libros de sus enseñanzas, tuve un poco de miedo. Me pregunté dónde estaba y con quién. Y luego vi familias indias con niños. Eso me tranquilizó. Y me dije, bueno, si hay familias indias, quiere decir que hay algo de tradición. Y luego vi a niños en los brazos de Amma, sus reacciones y la de Amma con ellos. Eso también me tranquilizó. Entonces pensé, no va a comerme, vamos allá. Me acerqué y aquello me conmovió, me emocioné. Pero no entendí bien lo que pasó. Me senté un rato y me fui a casa a descansar. Volví a ver a Amma unos meses más tarde, cuando ella regresó. Durante un tiempo después, tuve algunas dudas. Tenía miedo por la imagen que daría de cara al maestro, a la gente. Y luego, resulta que era algo que tenía que trabajar referente a mi educación y a todo lo que había aprendido. Y ahora estoy totalmente en paz con todo esto. Y bueno, desde hace ya unos años que conozco a Amma, estoy convencida de estar a su lado y de verla actuar, de la pureza de sus intenciones. Es como una prueba irrefutable de que el amor existe de verdad. El amor puro, el amor desinteresado, total, infinito. എല്ലാവരോടും അറിയിപ്പുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം 22-ാം തീയതി 21-24-ാം തീയതി ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലെ ബിൽഡിംഗിൽ സെപ്റ്റംബർ നമ്മൾ പറയുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് പറ. അവിടെ ഇടിച്ചല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പം റഷ്യ പല രാജ്യത്തിനും പ്രശ്നമുണ്ട്. ലോകശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവർക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കേണ്ടവർ ഇമെയിൽ അയക്കണം, വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടണം. 1 മിനിറ്റെങ്കിലും എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന്, ബാത്റൂമിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്, കിടക്കയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്, ബസ്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വലിയുള്ളൂ. ഇതിനെല്ലാവരും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും ചെയ്യണത്. എല്ലാവരും പരസ്പരം അറിയുന്നവർ ഇമെയിൽ അയക്കണം. Amma estaba anunciando una oración por la paz en el mundo el 21 de septiembre a las 12 de la mañana en todo el mundo, por el 11 de septiembre. Ha pedido que todos los devotos informen a los demás devotos, a los no devotos y a todos los que quieran. Pueden enviar emails y también anunciarlo en sus páginas web. ഇപ്പോൾ ഈ റഷ്യയിൽ ഇന്നലെ ധാരാളം ഈ അടുത്ത് ദിവസം വഴി ആൾക്കാരെ തീവ്രവാദികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. റഷ്യയിൽ ഒത്തിരി കൊച്ചുങ്ങളെ കൊന്നു. വലിയ കൂടി വരികയാണ്. ഇനിയത്തെ പോക്ക് ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ഭയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ശാന്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കും. Amma nos estaba hablando del ataque a un lugar concreto, de las bombas humanas
de terroristas matando a gente inocente, atacando embajadas, consulados, lugares públicos. Están matando gente. Amma dice que día a día esto va en aumento. Y debemos rezar por la paz en el mundo en estos tiempos difíciles. De todas formas, Amma cree que esto no va a terminar pronto. Y lo que estamos viendo no es bueno. Lo que vemos en el mundo no es bueno. Y hacia donde se dirige la raza humana es hacia el abismo. Amma dice que el ser humano y la raza humana se dirigen rápidamente hacia un profundo abismo, hacia un profundo y oscuro agujero. Solo la gracia divina puede ayudarnos. Recemos. Sigamos intentándolo. Solo la gracia divina puede ayudarnos al final. Así que intentémoslo todos nosotros para que podamos encontrar algo de alivio. Una de las cosas interesantes sobre ella es que debido a su amor por todos los seres vivos, Amma acostumbraba a darle su comida a los pájaros y a los demás animales. Ella comía muy poco. Así es ella. Los pájaros salían volando al vernos, pero regresaban cuando veían a Amma. Solía meditar mucho. A menudo, cuando la veíamos así, la agitábamos un poco, pero no se movía. Después llegaba riendo. A la mañana siguiente, en la meditación, rompía a llorar con gritos y carcajadas. Pensábamos que se había vuelto loca. Pero un monje nos decía que no la molestáramos, que había entrado en el estado trascendental de la samadhi. En 1979, cuando me uní al ashram, en aquel momento allí solo había 4 o 5 personas. El templo era diminuto, muy pequeño. Diría que del tamaño de una caja de cerillas, donde apenas 10 personas podían sentarse y cantar. Estábamos rodeados de agua estancada. No había apenas nada de tierra. Y tuvimos que cubrir de tierra cada centímetro. Así que teníamos que cargar arena para rellenar literalmente cada centímetro de tierra. Y eso día tras día. A veces hasta la noche. A veces incluso durante toda la noche. Así que era una vida sin día y noche, se podría decir. Pasábamos casi todo el tiempo fuera, al aire libre. Algunos días pasábamos hambre porque no teníamos bastante comida. Entonces Amma visitaba las casas vecinas y mendigaba comida para nosotros.
En el exterior, por supuesto, teníamos problemas. La gente no entendía a Amma, sus cambios anímicos espirituales, principalmente en los pueblos. Incluso sus propios padres, sus parientes cercanos. Aún así, estábamos decididos porque una vez que conocimos a Amma, nuestro mundo interior cambió completamente. Nuestra actitud hacia la vida cambió completamente. Era el amor el que nos guiaba. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Soy feliz porque te tengo a ti. ¿Cómo es que hablas malayalam? ¿Hablas a la gente aquí en malayalam? Me dijeron, esto es para Amma. Amma entrega fruta a modo de ofrenda. Te entregará dulces como ofrendas. Amma te da de todo. Me dijeron todo eso. Lo aprendí de memoria en malayalam para decírselo a Amma. ¿Has conseguido la ofrenda? ¿La has conseguido tal y como te habían dicho? ¿Cuántos idiomas hablas? 5 o 6. ¿Cuáles? Kannada, hindi, tamil, telugu, ¿Inglés? malayalam. Sí, inglés. Relájense. Siéntense en una postura cómoda. Coloquen la columna vertebral tan recta como sea posible. Pongan las manos sobre las rodillas. Mantengan la barbilla ligeramente levantada. Cierren los ojos. Céntrense en su interior, experimentando la paz interior, el silencio interior. Estén presentes, aquí, en este preciso instante.
Al principio me di cuenta de que hay una verdad inamovible en los cambios del universo. En el lugar donde crecí había alrededor de 60 casitas. Allí recogía sobras. Por las tardes veía cómo los niños de algunas familias estaban tirados en cualquier parte y hambrientos, mientras los de otras familias comían. También vi llorar a gente mayor, sin nadie que les cuidara, les lavara la ropa o les quisiera. Cuando me enfrenté cara a cara con esta forma de vida, quise morir en llamas, morir de dolor. ¿Por qué era así? ¿Era su destino? Si alguien cae en desgracia, es el deber de Dios ayudarles. Eso me obliga a mí también. Así empecé. Recemos para que todas las penas abandonen este mundo y liberemos un grito contenido.
La pobre niña está cansada de tanto esperar. A todos os llegará el turno. Sé que no tenéis energía suficiente para estar de pie. Pensaba veros a todos incluso si sufro, pero no tengo tiempo para daros darshan o comida. Sois demasiados. Los viernes son así. Decidí daros darshan los viernes y comida los martes, pero siempre hay demasiada gente. Con 4 años y aún no he empezado a escribir. Empezará en su tiempo libre. Madre, los planos de la casa. Madre. Los he visto, los he visto. ¿Son bonitos? ¿Son suficientes, madre? Eres un chico muy guapo. Ya es bastante que las mujeres se sientan atraídas por ti, no por la casa. ¿Quién sabe? Puede que ella tenga un amor. Mi niña, mi niña. Él saldrá fuera y se secará. Deja que se seque. Mi niña, coge unas cáscaras de limón y las deja secar. ¿No le sentará mal? No, los pedí por adelantado. ¿Es bueno preguntar? Madre, solo se lo dije a 30 personas que conozco, pero todos ellos querían venir a tomar darshan. Aquí les daremos comida. Quiero abrazarla. Es una buena estudiante, pero me temo que está enamorada. Lo volveré a intentar en mayo. Si dejas ese trabajo, ¿qué harás? Vine a visitar a Amma en tren y recuerdo entrar a la pequeña cabaña del darshan donde estaba sentada. Y cuando me vio, se levantó de donde estaba sentada y acudió corriendo y me abrazó. Yo estaba impactada porque hasta ese momento nunca había visto dar tanto amor a un extraño. El amor era la esencia de Amma, que simplemente emanaba de ella. Así que tener ese deseo de servir al mundo se convirtió en algo que sustituyó a los otros deseos de conseguir algo para sí misma, tener una familia y sus propias necesidades. En lugar de eso, Amma plantó en nuestro interior la semilla del deseo de dar nuestra vida al servicio del mundo. El darshan comienza cuando ella te abraza como una madre a su hijo que llora, para darte compasión, consuelo y amor para encontrar alivio. Estudia mucho, mi niño. Quisiera abrir una tienda. Ten cuidado.
Está intentando tocar el elefante. Has engordado, ¿verdad? ¿Dónde está tu padre? Es algo que hay que ver para creer. Una mujer que vino a California desde la India para abrazar a miles de personas. Y nunca cobra nada por los abrazos. En la India es conocida por sentarse hasta durante 20 horas y bendecir a 20.000 personas en un solo día. El 10 de marzo de 2002, el ministro de Vivienda de India y los más altos cargos de Gujarat inauguraron las primeras 1.200 casas ante la presencia de Amma. En 1998, Amma comenzó el enorme proyecto de construir 25.000 viviendas de hormigón por toda la India, en 5 años. El orfanato en Kerala cuida de más de 500 niños. En 1998, Amma construyó un hospital en medicina especializada en Kochi para proporcionar cuidados médicos a un amplio sector. El primer receptor de este premio fue el excelentísimo Kofi Annan, secretario de las Naciones Unidas. El siguiente año fue para el excelentísimo Nelson Mandela, en Ciudad del Cabo, en África. Hoy es para su santidad Madre Amma. Explico los problemas en cada episodio. Una pérdida. Una completa pérdida. ¿Qué es Amma Malayalam? Entrevistas con gente del mundo literario. Vi una con el profesor Bhaskaran, pero solo una entrevista. Si pusieran sus canciones entre medio, sería algo más animado. Puede incluir las canciones de su película. ¿Algo como las 2 primeras líneas? Por ejemplo, es buena. ¿Quién es Mohan Nair? Escribió Randu Penkutikal, Saliniente Kotukari. Muy buenos relatos positivos. Hará llorar a la gente de emoción. Hola, ¿me pones un poco? ¿Un poco de esto? Sí. ¿Está bueno? Sí. Mete la mochila en el autobús, ¿vale? ¡Qué calor! Cada año, Amma viaja por toda la India. La recorre de norte a sur, pasando por la mayoría de los estados donde hace visitas, da sus programas y conoce a gente de todas clases sociales. Para los residentes del ashram es también un peregrinaje. Todo el mundo viaja con Amma y en los sitios donde tenemos ashram, Amma se queda durante 3 o 4 días. En otros sitios tenemos actos públicos por la tarde y viajamos de día. Cuando Amma viaja lo hace de forma que pueda llegar al mediodía para servir comida a todo el mundo. Tiene una sesión por la tarde, vayans, meditación. Es una experiencia espiritual real para todos los que viajan con ella. Y en casi todos los lugares tenemos proyectos de caridad, como el plan de viviendas, pensiones u orfanatos. Amma también visita estas organizaciones. Normalmente, durante 3 o 4 meses, Amma viaja extensamente por India.
En el hinduismo no hay diferencia entre creador y creación. El creador es la creación. Es el poder divino que lo vemos en formas diferentes. El mar y las olas no son diferentes. Las olas tienen origen en el mar. Cuando un escultor ve una piedra, ve una estatua en su mente, no una piedra. Una abeja ve miel, no la flor. Y así, yo veo al divino en cada uno de vosotros. Y os amo y ayudo. Oigo los gritos de miles de necesitados y pobres. Pero cuando sirvo a la gente no tengo experiencias especiales. No sucede nada en particular. Mi mente es como mantequilla flotando en agua. Como sea que permanezca aquí en el mundo, la mente está en mis manos. Tienes el derecho a actuar, pero no por los resultados. Nunca hagas de los resultados tu estímulo. Sigue siendo el mismo, tanto en el éxito como en el fracaso. Aquellos que hacen de los frutos su estímulo merecen piedad. Mi niño, mi niño. No dábamos abasto secando las caras de las mujeres, porque se nos pidió secar las caras con exceso de sudor o maquillaje. Bueno, yo llegué alrededor de las 8 de la mañana, pensando que estaría un par de horas. Pero de hecho, estuve allí desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, hasta que finalizó el darshan. Estaba a unos pocos metros de Amma. Estuve todo el rato secando las caras de las mujeres y niños. Miles de caras. Viví una experiencia muy intensa.
Estuve inmersa en ese estado de compasión y de amor, en un torbellino de amor. Mi reloj iba a un ritmo increíblemente rápido. El tiempo dejó de existir. Ah, creí que estabais cantando en el idioma de Calcuta.
Rendimos tributo al gurú. Los verdaderos gurús viven para sus discípulos. Son pacientes a la hora de perdonar sus debilidades y los ilumina. No esperan nada de ellos. Son los verdaderos gurús. Pero ahora los discípulos solo los imitan, persiguen ser como ellos, y esto puede empañar la buena reputación de los verdaderos gurús. Los gurús enseñan el arte de vivir, porque hay dos tipos de educación, la de vivir, en el sentido de ganarse la vida, y la de la vida, que es la que enseñan los gurús. En el mundo material, los maestros enseñan cosas. En el mundo espiritual, las cosas no están tan claras. Es bueno tomar vitaminas, pero tomarse la caja entera es peligroso. Incluso si viajas con un mapa, los bandidos te pueden robar. Ir a la luna y aprender cosas sobre ella son cosas distintas. Creo que podemos dejarlo ahí. No quiero discutir la relación gurú-discípulo, ya que hay diferentes puntos de vista. Imagina que vas a la biblioteca y coges 2 libros al azar. Si los 2 son malos, no significa que todos los libros sean malos. Pero así es la gente ahora. Por eso no quiero hablar más de ello.
La gente pregunta, ¿por qué morimos a pesar de la existencia de un alma suprema? La muerte es solo el fracaso del medium, el cuerpo. El medium o cuerpo no es fuerte. Al escribir, terminamos las frases con un punto final antes de comenzar las siguientes. La muerte es como ese punto final. No significa un final, simplemente pasamos a lo siguiente. Si uno sabe este principio, entonces la muerte es una alegría. Es una maravillosa experiencia. Es como saltar a una piscina. Simplemente nos trasladamos al siguiente escenario. La gente dice que el río Ganges es puro y divino. Muchos Mahatma han vivido en Benares. Es un lugar divino. Los Mahatma han levantado muchos templos aquí. Estas grandes almas son como un poder transformador. Si te acercas a una fábrica de perfumes, podrás oler ese perfume. Por lo tanto, hay buen ambiente. Mucha gente viene aquí con esa confianza, dispuestos a rezar, y se convierte en un lugar de grandeza, con todas estas personas rezando una sola oración conjunta. El rezo conjunto crea con toda seguridad un poder, como en Italia, donde San Francisco de Asís rezó y murió. Mucha gente va a rezar allí. Pasa lo mismo en Benares. Muchos ascetas hacen samadhi aquí.
Protégeme dándome fe. Digan esta oración. En la era de Rama, los diablos vivían cerca, en una tierra vecina. En la era de Krishna, los diablos vivían en nuestras familias. Ahora están incluso más cerca, están en nosotros mismos. Debemos destruir a estos diablos para que todo salga bien. Son arrogantes, egoístas y codiciosos. Para lograr estar tranquilos debemos estar preparados para luchar, pero no para combatir con armas reales, sino con amor, devoción y sacrificio. Una batalla sin derramamiento de sangre, solo paz y amor. Observen nuestra sociedad. Gastamos mucho dinero viajando a las profundidades del océano y al espacio para estudiarlos, pero nunca viajamos al mundo interior que tenemos al alcance de la mano. A todos les encantan las pantallas de televisión grandes, pero mientras las pantallas se agrandan, los corazones se empequeñecen. Tenemos aspiradoras que recogen la mínima suciedad. Sin embargo, no estamos preparados para limpiar nuestras mentes. Las mentes embellecen o afean nuestras vidas. Intentamos aprender cosas sobre el mundo exterior, pero nunca nada abre el mundo interior. Tratamos de arreglar el mundo exterior y nos olvidamos de arreglarnos nosotros mismos. Somos esclavos del mundo exterior. Llevamos muchas cicatrices físicas y mentales. Cargamos con muchas heridas sin curar. La felicidad total no puede venir del mundo exterior. Es como tratar de sujetar el cielo o navegar por tierra. La vida es corta. Debemos tratar de celebrarla. Entre tus manos solo posees este momento.
¿Saben cuánto tiempo tardaría el Sol en dar la vuelta alrededor de nuestra galaxia? Una pregunta muy difícil. Tardaría millones y millones de años. Amigos, estamos en un universo donde todo el mundo está conectado. La Tierra es un planeta insignificante en nuestra galaxia. ¿Qué podemos hacer por nuestra gente? Siempre sueño en cómo ser un ciudadano útil. Ya saben que la Tierra gira sobre su propio eje y que tarda horas. Así es como se suceden el día y la noche. La Tierra, para dar la vuelta al Sol, tarda 1 año. ¿Qué significa cuando decimos que Amma cumple este año 50 años? Significa que Amma, en la Tierra, ha dado la vuelta al Sol 50 veces. Pueden hacerme preguntas en mi página web www.presidentofindia.in. Dios os bendiga. Señoras y señores, Su Santidad Mata Amritanandamayi.
जिनकी करुणा है अपार, जिनके आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा है अपार, जिनकी आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा है अपार, जिनके आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा है अपार, जिनकी आंखों में है प्यार, जिनका दर्शन पाके सब हो जाए हाथ तोड़े संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोले संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोले संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, मेरे संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जिनकी करुणा है अपार, जिनके आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा है अपार, जिनकी आंखों में है प्यार, जिनके मन में है विश्वास, पति माँ मेरी करती ये बात, जिनके मन में है विश्वास, पति माँ मेरी करती ये बात, कोई लौटा नहीं रास्ता मानो तेरे पास, 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 सब संगहारी माँ जय संतोषी माँ, 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 जय संतोषी माँ, जिनकी करुणा है अपार, जिनके आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा है अपार, जिनकी आंखों में है प्यार।
Las impresiones de los sentidos vienen y van, son fugitivas. Aquel que no sea perturbado por ellas, el sabio, aquel para quien el placer y el dolor sean equivalentes, logrará la inmortalidad. Bhagavad Gita. Aquel día, Amma abrazó a 45.000 personas durante 21 horas. 23 millones de personas han recibido su darshan.